Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que cada día, por la gracia de Dios, nos acompañan para poder seguir estudiando este último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para salvar a la humanidad. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios también tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Estamos estudiando estos estudios que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Dios conoce la necesidad de cada ser humano en este mundo, y Dios tiene preparado un mensaje, una solución para nuestra vida pecaminosa en este mundo. Y eso es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 493 de esta serie, de salvación del pecado a una vida de santidad por fe y gracia, sin obras de la ley, como el hombre está acostumbrado a pensar y actuar. Dios quiere liberarnos de esa actitud, de ese pensamiento, de esa vida del ser humano carnal que hemos nacido en este mundo con esa mentalidad humana, materialista, incrédulo. En este mundo todo es egoísmo, pero el plan de salvación nos presenta una vida totalmente diferente a eso, una vida de amor, una vida de fe, una vida de paz, gozo, alegría, una vida de obediencia y una vida de rectitud con un carácter de Cristo. Pero como hemos dicho, la humanidad entera estamos acostumbrados, conforme hemos nacido, a poner nuestra mirada, nuestros afectos, nuestros deseos y nuestro interés en las cosas de este mundo. Pero por causa del pecado, el amor egoísta ha producido pues una manera equivocada, errada, falsa, podemos decir, de buscar las cosas. El ser humano egoísta busca todo, pero todo es con recompensa. Todo es con interés. Todo es prácticamente con mérito, mereciendo. Muchos lo llaman la meritocracia. Si estudias, estudias para tener título y ganar dinero. Si trabajas, trabajas para que te paguen dinero. Si haces algo, siempre es por interés de obtener un beneficio, una ventaja. Aún en la religión hemos traído ese espíritu. Si vamos a la iglesia, pensamos que estamos en lo correcto y vamos a, por ello, merecer la bendición de Dios. Si estudiamos, si oramos o si predicamos este evangelio, creemos que vamos a recibir también que Dios nos va a dar algo en compensación de eso.
Todo eso es la vida carnal, la vida de este mundo. Pero a la final todo es vanidad. El ser humano, dice, puede acumular, puede tener muchas ganancias de todo eso, muchos bienes, muchas riquezas. El ser humano puede tener mucha preparación en las cosas de este mundo, puede ser muy intelectual. El ser humano en este mundo puede tener talentos, habilidades, capacidades, pero a la final todo eso será vanidad, porque está contaminado de pecado. En otras palabras, está malogrado, manchado de pecado, de egoísmo. Entonces, cuando sea el momento de poder enfrentar el mundo y todas las cosas que en el mundo se manifiestan, todos los males, con todas esas cosas no podremos enfrentar, no podremos solucionar. Y demasiado tarde el ser humano se dará cuenta que todo ha sido vanidad. Por eso vivir en la carne, vivir en el yo, vivir con el corazón egoísta, con la mente terrenal, es prácticamente camino a la muerte, camino al fracaso, camino al desamparo, camino al pecado. Por eso Dios ha dispuesto una salvación completa de esa vida. No una salvación que pueda iniciarse cuando este mundo termine o cuando Cristo venga, como muchos podemos pensar y creer, sino la salvación que la Biblia presenta es una salvación real, actual, de acuerdo a nuestra fe. Sabemos que la fe es una confianza plena en creer y estar seguro en algo que no vemos y que debe ser real y debe demostrarse, debe verse los frutos. Entonces, si la fe es eso, si creemos en la salvación, si creemos en el perdón de los pecados, si creemos que Dios ha dispuesto concedernos gratuitamente como un don la justicia imputada e impartida, es decir, que Dios, así como nos quiere perdonar de gracia, también nos quiere dar una vida nueva, una vida santa, una vida recta, una vida de pureza, una vida de obediencia, una vida con un carácter perfecto. Nos quiere regalar, dar como un don para empezar la vida cristiana, lo cual se manifiesta en la conversión, cuando uno acepta a Cristo, cuando uno es engendrado por el Espíritu Santo y nace como una nueva criatura con la imagen y el espíritu de su engendrador, el Espíritu Santo. Solo así se puede experimentar la solución para todos los males de nuestra vida física, mental, carnal, y la solución para todos los problemas de este mundo, y se puede experimentar esa vida nueva comenzando a vivir una vida espiritual. Por medio del bautismo del Espíritu y el bautismo del agua, se inicia una vida totalmente diferente, que es la vida de Dios. Allí mismo dice, por fe y gracia, inicia la vida eterna. La vida del cielo, dice, comenzamos a disfrutar ya el anticipo del cielo.
No es esperar la segunda venida de Cristo, que por cierto eso será real. No es esperar estar en el cielo o en la nueva tierra para vivir una vida de justicia. La vida de justicia, la vida de paz, de gozo, la vida de santidad. El plan de salvación presenta que el creyente puede comenzar a disfrutar de las glorias del cielo, aún en esta tierra, en un mundo de pecado, y aún teniendo a nuestro lado con nosotros al hombre viejo, al yo, al hombre carnal. Podemos vivir en el hombre espiritual. Esa es la solución para todos los males de este mundo. Porque cuando uno nace del Espíritu, recibe la mente de Cristo, una mente totalmente nueva. Un corazón de carne, lleno del amor de Dios. Entonces el nuevo creyente tiene el camino abierto para poder empezar una vida de educación, de disciplina en la ciencia de la verdadera educación, donde el Espíritu Santo, el Maestro que Dios ha dispuesto, puede educar al nuevo creyente en todas las ciencias, y la mente puede desarrollar, aún para llegar a ser como Daniel, como Moisés y como todos los santos, los justos, de los cuales la Biblia nos habla en el libro de Hebreos capítulo 11. Al mismo tiempo el nuevo creyente puede desarrollar, trabajando para el Señor en su viña, en su trabajo, siendo pescador de hombres, puede desarrollar sus talentos, sus habilidades que Dios da en el nuevo nacimiento. El hombre puede ser poderoso. El hombre creyente verdadero, espiritual, puede desarrollar la vida física, salud, fuerza física. Así entonces el pecado está prácticamente condenado a desaparecer en la vida del creyente. ¿Y quién es el pecado? Es el hombre viejo, el hombre antiguo, como dice Romanos capítulo 6, el yo, el hombre egoísta que somos nosotros, con su mente carnal, terrenal. Ese hombre de pecado debe morir, dice Pablo. ¿Y cómo debe morir? Debe morir subyugado, amarrado al yugo de Cristo. O Pablo también utiliza la otra ilustración. El hombre viejo, el yo, el hombre carnal, con todos sus deseos, con todas sus concupiscencias y con toda su fábrica del mal, su raíz del mal, debe estar, dice, como crucificado juntamente con Cristo. Debe considerarse muerto al yo, muerto al mundo. Y el mundo también debe estar como muerto, dice, para el nuevo creyente. Ahora sí, liberado de todos esos males, el nuevo creyente, la nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, debe vivir en el Espíritu, lo cual está en toda la Biblia, pero esa vida está descrito específicamente en Romanos capítulo 7, en Gálatas capítulo 5, 14 en adelante hasta el 23. Allí encontramos ahora la nueva vida espiritual, pero la vida carnal sigue allí,
En otras palabras, si hemos aceptado este Evangelio, si hemos comprendido verdaderamente y hemos tomado la decisión y estamos dispuestos a negarnos, a vivir una vida de abnegación, sacrificar en el altar nuestra vida, nuestro yo y todas las cosas que tenemos, entonces recibiremos el bautismo del Espíritu para ser creados de nuevo como una criatura, nacer a la vida espiritual. Pero al mismo tiempo, la vida carnal no desaparece. Si hemos experimentado esta transformación, este cambio que es justificación por la fe en experiencia, en vivencia, entonces tenemos la dicha, la oportunidad, la segunda prueba que Dios nos quiere dar como a Adán y Eva. ¿En qué vida viviremos cada día? Cada día necesitamos recibir la justicia impartida, la vida espiritual, la vida recta, la vida de justicia. Pero el hombre viejo, el yo, está en nosotros. En otras palabras, tendremos doble naturaleza, naturaleza humana, naturaleza divina. El hombre interior, Cristo siendo formado, y el hombre exterior, podemos decir, o el hombre carnal. Cristo, la esperanza de gloria, dice, pero también el hombre carnal, el yo, el ego, con su mente carnal y su preparación, cada día quieren levantarse de nuevo. Quieren desyugarse, quieren bajar de la cruz, así podemos decir para entender, y nuevamente quieren seguir su curso antiguo, natural. Nuevamente nos llevan, como dice Pablo, el bien que quiero hacer, dice, no puedo, porque el pecado que mora en mí se levanta y me lleva a no cumplir, a no hacer las cosas que quería hacer, dice. Así el yo, el ego, el hombre natural, carnal, cada día se levanta y nos quiere llevar al pecado. Porque toda la vida del ser humano sin Cristo está contaminado de pecado. Y no solamente la vida sin Cristo, también el hombre carnal no quiere hacer las obras de Dios. No quiere predicar todos los días como Jesús. No quiere enseñar este plan de salvación a todos los que no conocen. El hombre carnal no quiere atender a los enfermos con remedios naturales y llevarlos a Cristo. El hombre carnal no le gusta esas cosas. Entonces, la Biblia dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Pecado no solamente es hacer el mal, sino dejar de hacer el bien. Ese es el hombre carnal que cada día se levanta. Por eso los creyentes que nos hemos bautizado se bautizan. Creemos que nos hemos entregado. Al día siguiente del bautismo, el hombre carnal, el yo, se levanta como de costumbre y se va a buscar las cosas de este mundo. ¿Y el hombre espiritual cómo queda? El hombre espiritual queda a un lado. En otras palabras, podemos decir que el hombre espiritual, la nueva criatura, queda en la cruz o queda subyugado, amarrado para que no actúe, para que no vivamos en vida espiritual. Porque ahora reina la carne, el espíritu del mal. Y el Espíritu de Dios, Cristo dice, en nosotros
Cristo nuevamente es crucificado, va a la cruz. Por eso la cruz, dice, en el nuevo nacimiento, se planta en nuestro corazón. Y cada día experimentaremos si la carne está en la cruz, o es que Cristo sigue en la cruz, el hombre espiritual sigue en la cruz. Tenemos que cada día aprender a escoger, esa es nuestra tarea. Cada día escoger por fe. Cada día entregar nuestra vida por fe a Cristo para que Cristo lo subyugue y lo mantenga en la cruz por su gracia y su espíritu. Y para que nos dé la nueva oportunidad de vivir en vida espiritual con su gracia, con su mente, con su amor. Todo depende cada día cómo escogemos. Por eso dice, la mayor lucha que el cristiano necesita realizar es la lucha contra el yo, la batalla de la fe. Pelear para mantenerse en fe. Pero el hombre carnal es incrédulo. El hombre carnal que hemos nacido en este mundo vive por la vista, es materialista. Pero el hombre espiritual no, vive por fe. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Y el pecador vive por la incredulidad o con incredulidad. Con confianza propia, confianza al mundo. Pero el hombre espiritual vive confiando en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, confiando en la palabra de Dios, confiando en la gracia de Dios. Entonces, esta forma de vida cristiana está descrito también en el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Desde que el pecado entró, Cristo mismo presentó este plan de salvación a Adán y Eva en Génesis 3:15, que le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Quién puede separarnos? ¿Quién puede enemistarnos con el pecado? ¿Quién puede enemistarnos con nuestro yo, con el hombre carnal, para luchar contra nuestro yo? Cristo, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante comprender cómo se nace a la vida espiritual, cómo se recibe el bautismo del Espíritu y después cómo vivir en el Espíritu. Cada día dice, conságrate a Dios, haz un nuevo pacto, una nueva entrega, una nueva conversión. Entrega tu vida, todo lo que eres y todo lo que tienes a Cristo, y acepta, dice, a vivir una vida espiritual libre del pecado, libre de las cosas, de los afanes de este mundo, para que lleves, dice, la carga de Cristo, el trabajo de Cristo. Trabajes en la viña del Señor, dice, con el Espíritu de Dios, con su fuerza, no con fuerza humana. Cada día necesitamos escoger. Por eso Moisés, Josué, los líderes antiguos que decían al pueblo, escogeos hoy a quién habéis de servir. Y ellos decían, yo en mi casa serviremos a Jehová. Escojan, les decía, bendición o maldición, vida o muerte, bien o mal, luz o tinieblas, pecado o justicia, obediencia o desobediencia. Escojan, decía. Todo aquel que conoce este mensaje y ha decidido aceptar este evangelio de salvación, entonces
por fe y gracia, inmediatamente puede comenzar una vida nueva, nacer a la vida nueva, ser engendrado por el Espíritu Santo. Ahora sí, el nuevo creyente nace, dice, en el reino de Dios, en el reino espiritual y de gracia, nace como misionero. Recibe el ministerio de reconciliación. Es ministro de Dios, es obrero de Dios, es siervo de Dios, es ayudante de Dios. Cristo es el arquitecto, Cristo es el piloto, Cristo es el maestro. El Espíritu Santo es el que ha de obrar la salvación en el creyente, pero el creyente tiene que permanecer y estar dispuesto a reflejar la imagen de Cristo. El ser humano carnal tiene que estar dispuesto a hacer un canal nada más, un canal que deje pasar la vida de Cristo. Y cuando el creyente carnal sea un canal, un medio, los seres humanos pensarán que ese hombre carnal, esa persona ha cambiado, pero no ha cambiado en nada, solo está dejando pasar como un canal las obras de Dios, la sabiduría de Dios, la vida de Dios, la obediencia de Dios. Y dice que las obras de Dios en el hombre, que el Espíritu Santo hace, la sabiduría, las palabras, todo lo que se muestra por el hombre nuevo creyente, se contamina por pasar por los canales humanos. Aún contaminamos. Por eso necesitamos, por fe, pedir el incienso de la justicia de Cristo, para que aún esas obras que Cristo hace en el hombre deben ser purificados con la justicia de Cristo para ser presentados allá en el santuario celestial. El hombre prácticamente su parte es estar como el barro en las manos del alfarero. El hombre no puede hacer nada. No es que no puede, sí puede hacer, pero lo que hace está contaminado de egoísmo. Lo que hace está prácticamente manchado con el mal. Por eso el hombre pecador debe cesar de actuar. A eso se llama dejar de pecar. Cristo murió en la cruz para que el que acepta a Cristo deje de pecar, ya no continúe la vida de pecado y se inicie una vida de obediencia. Que Dios pueda bendecir este mensaje de completa liberación del pecado en nosotros y del pecado de la vida de este mundo y del tentador. Y así comenzar a vivir una vida espiritual plena, real, experiencia, práctica. A eso se llama práctica. Pero muchos hoy llaman, cuando el hombre carnal trata de practicar imperfectamente, a eso llaman la práctica de la vida cristiana. Pero ¿cómo es la vida? Sigue siendo una vida insatisfecha, una vida de tibieza, una vida sin el amor, una vida imperfecta con un carácter de ira, un temperamento incontrolable, insatisfecho. Entonces es solamente la práctica del hombre carnal, farisaísmo, religión legalista, apariencia de piedad. Pero la verdadera vida cristiana es totalmente diferente. Si uno acepta vivir en el Espíritu, y si el Espíritu obra en el creyente, las obras de Dios se manifiestan perfectamente. La obediencia es perfecta y continua. Todo es perfecto, porque Dios es perfecto. Si Dios obra en el hombre, no hay fracaso y no hay retroceso,
Por eso Jesús dijo, el que toma la mano en el arado no mira atrás, como Eliseo. Por más que le digan, por más que vengan los desánimos, los problemas, no hay problema, porque Cristo es el maestro, el arquitecto de nuestra vida, que dirige. Cristo va adelante, dice, del hombre espiritual, allanando el camino, allanando los obstáculos. No habrá ninguna cosa que impida la vida espiritual, la predicación del Evangelio. Los discípulos eran encarcelados, pero el Espíritu de Dios los sacaba. Eran azotados, seguían predicando. Aún eran muertos. Esteban fue apedreado, pero las obras que el Espíritu había hecho por medio de él continuaron, porque Saulo le reemplazó y continuó su obra. Así, Dios es un Dios de éxito, es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios que no falla. Todo es posible para Dios. Esa es la vida cristiana. Por eso toda la gloria que los cristianos espirituales darán es a Dios, la gloria a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Por eso los 144,000, cuando reciban las coronas, dice, sus coronas se quitarán y lo pondrán a los pies de Jesús. Dirán, nosotros no merecemos nada. Lo único que hemos hecho es tomar decisión y confiar en la obra de la gracia del Espíritu. Toda esta obra de salvación, de santificación, ha sido obra de Cristo en el hombre por medio de su Espíritu, y la gloria será a Cristo. Este mensaje fue claramente presentado en 1888. Y vamos a comprobar ahora, en este tiempo que nos queda. Y nuevamente vamos a ir a materiales de Elena White. Todo lo que Elena Hardon de White escribió, todos los mensajes que el Espíritu le inspiró, quedaron registrados para nosotros, para esta generación. Y vamos a leer en la página 1472, materiales de Elena White de 1888, esta gran verdad que Jesús personalmente declaró esta verdad. Jesús, cuando estaba en esta tierra, dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Es mi enemigo. El que no anda conmigo, el que no trabaja conmigo, el que no vive conmigo, desparrama, es enemigo de Dios. Y Romanos capítulo 8, el verso 7, allá nos dice, el hombre carnal es enemigo de Dios y enemigo de la ley de Dios, porque no puede cumplir perfectamente. Solo cumple imperfectamente para disimular apariencia de piedad nada más. Entonces, la vida en este mundo, amigos, hermanos, la vida en este mundo es bien vivir, aceptar esa vida nueva, vida espiritual, vivir dirigido por el Espíritu. Y si no aceptamos esta salvación, solamente estaremos viviendo en la carne, dirigido por otro espíritu. Un término medio no existe. No hay ese término medio que uno diga, yo no soy esclavo, yo no sirvo, yo no obedezco al mal espíritu, pero tampoco no sirvo, no obedezco al Espíritu de Dios. Eso no existe. Si no estamos con Cristo, si el Espíritu no está en nosotros y si nosotros no decidimos vivir en el Espíritu, lamentablemente, tristemente, el espíritu del mal
nos controlará y nos llevará a mayores males. Eso es lo que estaba pasando en 1888. En el Congreso de Minneapolis, más de 90 delegados desde los líderes estaban con el espíritu humano, el espíritu del mal. Y el espíritu del mal leudó, el espíritu de farisaísmo dice, a juzgar, a criticar, a oponerse, porque el espíritu del mal no quiere dejar su morada, no quiere dejar al ser humano pecador, así como a los endemoniados de Gádara, una legión de malos espíritus no querían dejar. Pero cuando estos endemoniados tomaron la decisión de ya no vivir en esa vida, Jesús tomó posesión de la vida de estos creyentes, por fe expulsó a los malos espíritus. Jesús expulsó los 7 demonios de María Magdalena. Así Dios quiere, cuando Cristo toma control de nuestra vida, los malos espíritus son expulsados y el yo y la carne, como hemos dicho, queda subyugado o crucificado, como dice Pablo. Entonces no hay término medio. Ese es el gran problema. Leamos entonces página 1472 y también está en la página 35. Dice: cuando están imbuidos del espíritu de Satanás operando en secreto, ellos no tienen el espíritu de Dios. Están separados de Dios y están desde la asamblea en Minneapolis caminando en la imaginación de sus propios corazones. ¿Cómo quedó el pueblo adventista? Quedó, dice, con el espíritu del mal de Satanás. Desde la asamblea de Minneapolis. ¿Por qué? Porque están separados de Dios, porque no aceptaron a Cristo, no aceptaron el carácter de Cristo, no aceptaron trabajar para Cristo, vivir para Cristo, llevar este evangelio al mundo, iluminar, dar fuerte pregón. No aceptaron. Se quedaron sirviendo al mundo. Por eso el pueblo adventista comenzó a establecer universidades para educar para el mundo, para formar teólogos que enseñen incredulidad, que enseñen salvación por medio de la evolución. Por eso los teólogos formados por el adventismo, ¿qué enseñan? Dicen de que en la iglesia, obedeciendo la ley, guardando la ley, cumpliendo ritos, ceremonias, programas, vamos a prepararnos, vamos a mejorar, vamos a cambiar y vamos a recibir lluvia tardía. Pero pasaron 133 años, el pueblo adventista nunca llegó a estar preparado, nunca recibió la lluvia tardía, a pesar que la lluvia tardía para el pueblo adventista comenzó a derramarse en 1888. El fuerte pregón del tercer ángel ya comenzó en el mensaje de la justicia por la fe, dijo la mensajera del Señor en mensajes selectos. Pero el pueblo adventista no discernió, no reconoció al Espíritu hasta hoy, porque se quedaron en tinieblas, se quedaron, dice, andando en las propias chispas de su luz humana, porque no quisieron aceptar a Cristo nuestra justicia. Dice, cuando no se está bajo el control del Espíritu de Dios, otro espíritu tendrá control de sus pensamientos, palabras y acciones.
Cuando uno no está al control del espíritu en vida espiritual, otro espíritu tomará, dice. Pero aquí hay otro problema. Muchos en vida carnal, con corazón egoísta, con mente carnal, muchos piden al Espíritu Santo. Dicen, Señor, dice, dame tu espíritu, quiero que tu espíritu entre a mi vida, me entrego, dice. El Espíritu Santo no va a entrar al corazón, dice, si es que el creyente no ha comprendido el plan de salvación y si no está dispuesto a vivir como crucificado, como subyugado, amarrado, para ya no actuar carnalmente, y si está consciente de que tiene que renunciar y entregar todos sus talentos, su tiempo, sus riquezas a Cristo para la predicación del Evangelio. Si no está consciente de eso, el Espíritu Santo no puede entrar al corazón, a la mente, porque ¿qué trabajo va a hacer? El espíritu a la fuerza no puede separarlo del corazón egoísta, de sus deseos, de sus concupiscencias. El espíritu no puede a la fuerza liberarlo de su estudio de este mundo, de su trabajo, de su vida de este mundo. No puede a la fuerza. El creyente tiene que estar consciente, dispuesto y confiando que Dios es sabio para poder liberarlo y llevarlo a una vida mejor. Mejor sabiduría, mejores obras, mejor vida, porque Dios es Dios. Todo lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, cada día, si aceptamos este mensaje, cada día tendremos la opción en qué vida vivir. Veamos un ejemplo de Saúl. Presentó la mensajera del Señor en 1888 el ejemplo de Saúl. Saúl, rey de Israel, ¿quién era? El Antiguo Testamento en 1 Samuel capítulo 10 nos cuenta la historia, específicamente en el verso 7-9. Materiales de Elena White 923 dice: a Israel fue dado solamente un rey, como lo habían definido en el corazón. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, su rey escogido, y era un hombre convertido. Saúl, ¿cómo era? Era un hombre convertido. Había nacido del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Dios lo tomó en vida espiritual. Pero el Saúl antiguo, el Saúl carnal, egoísta, con su mente, estaba ahora subyugado como en la cruz. Pero, por otro lado, tenía la vida espiritual. Y le dijo Samuel el profeta a Saúl: y ha de ser que cuando estas señales te vengan, haz lo que encuentres a mano, porque Dios es contigo, le dijo. Es claramente afirmado, dándole las espaldas para partir de Samuel. Dios le cambió el corazón en otro. 1 Samuel 19. Dios dice que le cambió el corazón de Saúl con otro corazón, un corazón nuevo de carne. Y su corazón de piedra, incrédulo, fue clavado en la cruz, fue subyugado. Así que Saúl, ahora habían dos Saúles, Saúl carnal, Saúl espiritual. Aquí vemos lo que Dios está listo para hacer por cada uno de sus obreros. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Si Saúl hubiese obedecido al Señor en todas las cosas, habría sido una bendición para Israel. Si lo hubiesen escuchado. Pero si el rey rechazaba su fidelidad a Dios, entonces ay de Israel. Él se convertiría en una maldición en vez de una bendición.
Pero después de un tiempo, ¿qué aconteció con Saúl? Saúl desobedeció a Dios. Saúl actuó nuevamente humanamente, confiándose en la carne, en su sabiduría, en su habilidad. Y aún pensando, creyendo que iba a reservar lo mejor de los ganados del enemigo para sacrificar a Dios, dijo. Pero Dios no le había pedido eso. Así como Caín dijo, voy a llevar lo mejor para dar a Dios. Dios no acepta ni nada de lo mejor del hombre, el hombre carnal. Todo lo que hace y lleva para Dios está contaminado de pecado. Por eso nuestra vida de obediencia humana carnal está contaminado de egoísmo. Dios no acepta. Por eso es imperfecto, una obediencia imperfecta. Siempre el hombre falla, pero el hombre espiritual no falla, porque es Cristo obrando en el creyente. ¿Cristo puede fallar? ¿Cristo falló cuando estuvo aquí en esta tierra 33 años y medio? No falló, tentado en todo y no falló. Si Cristo obra en el creyente por su Espíritu, Dios es perfecto, Dios es recto, Dios es santo, Dios no falla. Una obediencia perfecta y permanente. Una sabiduría única. Una fuerza que no decae. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero Saúl nuevamente dio lugar al hombre viejo Saúl, al yo, y desobedeció a Dios. Así se perdió, y Dios ya no le escuchó, se fue a consultar al mundo. Así hoy en día, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene la sabiduría, el que no tiene la fuerza, el que no tiene la salud física, se va a consultar a los médicos del mundo, se va a consultar a la educación de este mundo, se va a consultar a todas las cosas que el mundo ofrece. Así termina otra vez esclavo del pecado. Página 368. A pesar de todos nuestros esfuerzos, dice, muchas veces somos desanimados porque la carne es contra el espíritu. ¿Por qué somos desanimados? Porque la carne se levanta y es contra el espíritu, viene desánimo. Pero si vivimos en el espíritu, confiando solamente en Dios, no hay desánimo para los cristianos. Los mártires de la Edad Media no se desanimaron. El martirio no los desanimó. En Babilonia, a los 3 hebreos, el horno ardiente no los desanimó. Pero el hombre carnal lleva al desánimo. Es contra la vida del espíritu. No permitáis que las cosas comunes, irrelevantes, terrenales, absorban la mente, de modo que la presencia de Jesús sea retirada. ¿Qué es lo que hace retirar la presencia de Cristo al espíritu para no vivir en vida espiritual? Fácil. Las cosas comunes, irrelevantes, terrenales, absorben la mente. Si yo me ocupo a las cosas comunes de esta vida, seculares, cosas visibles, que no tienen el valor correspondiente, son momentáneos, pasajeros, y son terrenales. Si mi mente está concentrada en las cosas de este mundo, por más buenas que sean aparentemente, ¿qué hace? Nos separa, dice, de la presencia de Jesús. Perdemos la vida espiritual y el yo se levanta, el hombre carnal continúa su curso de vida, desánimo. La vida de la iglesia es comunicada por Cristo y nosotros ayudamos la iglesia cuando trabajamos en armonía con el poder vivificante.
perdiendo de vista a nosotros mismos y procurando edificar unos a los otros en la fe más santa, en una vida santa. Nos edificamos los hermanos, dice. Pero para eso tenemos que perder de vista nosotros mismos, el yo. Tenemos que olvidarnos del yo. Tenemos que olvidarnos que nosotros somos sabios, somos ingenieros, somos profesores, somos profesionales, somos hombres de negocios, empleados. Sea lo que sea el hombre carnal, tenemos que olvidarnos. Pero si confiamos en algo que sabemos y tenemos, perderemos al Espíritu Santo y seguiremos en vida carnal. Página 368. Materiales de Elena White. Vida carnal, vida espiritual. Dice, los sentimientos religiosos de muchos eran más naturales que espirituales, y aunque trataron de estar satisfechos, sintieron un malestar frío, oscuro y sin Cristo. ¿En qué sentimiento hay que vivir? ¿Sentimiento natural o espiritual? ¿En lo que va a sentir el hombre carnal natural o en lo que debe sentir el espíritu en el creyente? El espíritu dice, gime, clama. ¿En cuál? Si nosotros, dice, nos confiamos en nuestro sentimiento natural, viviremos una vida espiritual frío, oscuro y sin Cristo. Cristo no puede obrar en el hombre carnal, no puede a la fuerza hacerlo cambiar ni manejarlo. Si el hombre carnal quiere levantarse, aún en su sentimiento, el Espíritu lo deja. No obliga a Dios. Por eso es una vida cristiana de libertad. Cristo es la verdad y la verdad os libertará, dice. Pero una libertad en dependencia del Espíritu. No una vida de libertad en independencia. Porque por más que uno sea hombre espiritual, una nueva criatura, si no depende del Espíritu, nuevamente caerá en pecado. Así como Adán y Eva cayeron en pecado. El justo aún puede caer 7 veces al día, dice. El justo puede caer por confiarse en sus sentimientos. Sentimientos religiosos de muchos eran más naturales. O sea, el yo también se hace religioso y siente la vida religiosa. Se anima en la reunión. Parece una reunión social la iglesia. Se anima con los programas. Siente que está bien. Pero sale de la reunión, igual su vida es oscuro, triste y sin Cristo. ¿En qué vida queremos vivir? En la página 29 y en la página 133, Materiales de Elena White. Para poder tener un discernimiento realmente espiritual, para estar consciente de nuestra propia debilidad y deficiencia y de nuestra desemejanza con Cristo, necesitamos una cercana conexión con Dios. ¿Cómo son los creyentes que están conectados con Cristo y permanecen en Cristo y con Cristo? ¿Cómo es su discernimiento espiritual, su mente, su sentir? ¿Cómo es? Esos creyentes en Cristo sienten su debilidad y deficiencia y sienten que su vida carnal tiene un carácter malo. O sea, sienten y creen que humanamente son débiles, que no van a poder hacer nada. Por eso el yo debe morir. Sienten y creen que son deficientes,
Y la obra de Dios, la vida espiritual, no necesita a los deficientes, debe morir. Y su carácter no es semejante a Cristo y va a fallar. Entonces debe morir, debe estar subyugado, crucificado. Señor, dice, no quiero vivir en mi vida porque soy débil, deficiente y con mal carácter. Te voy a hacer quedar mal. Señor, debo morir. Necesito nueva vida espiritual. Necesito mantenerme conectado. Entonces tendremos una humilde opinión de nosotros mismos. Seremos mansos y humildes de corazón, caminando en el camino del Señor. Así entonces, el verdadero cristiano tiene la opción de vivir bien en la vida carnal o bien en la vida espiritual. Si es que hemos aceptado el plan de salvación en el nuevo pacto, por el nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo, al ver la decisión del creyente pecador, al ver su fe, porque a Dios no se le puede engañar. Dios lee el corazón, los pensamientos, sentimientos, deseos, todo lee. Si como seres humanos estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida carnal, con toda su preparación, sus talentos, y a renunciar a todos nuestros bienes, posiciones, riquezas de maldad, dice en San Lucas capítulo 16, si estamos dispuestos a dejar todo para seguir a Cristo, entonces el Espíritu Santo entra a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida y tomará el control. Y la primera obra que hará es limpiar, apartar la mente terrenal, el corazón egoísta duro y crear una nueva vida. Así vivieron los antiguos justos, los antiguos santos. Y la Biblia está lleno de ejemplos de vidas santas, de vidas pías, consagradas. Allí podemos mencionar algunos. José. ¿Recuerdan todos a José? José era un joven recto, porque había aprendido de su padre. Tenía el Espíritu de Dios, por eso era recto, era justo, era bueno. Por eso no compartía con la vida de engaño de sus hermanos. Nunca estaba de acuerdo con sus hermanos, pero no aborrecía a sus hermanos, no odiaba a sus hermanos, amaba a sus hermanos, pero sus hermanos vivían en la carne, le odiaban, le trataban mal. ¿Y qué pasó? Esa vida, a pesar que en el amor de Dios José toleraba todo, lo soportaba todo, pero Dios no podía permitir que su hijo José siga viviendo esa vida. Ya fue probado. Él se mantuvo firme. Dios lo liberó, lo sacó de su familia, lo arrancó de su familia de un golpe, aprovechando la malicia de sus hermanos. Dios permitió que sus hermanos manifiesten su mal carácter y lo vendan. Y José fue llevado a Egipto. ¿Y quién estaba haciendo esta obra, permitiendo esta obra para bien de José? Dios lo estaba separando. Dios así lo separa. A Abraham lo sacó de su morada idólatra. Vivía rodeado de idólatras, así como nosotros vivimos en la ciudad, rodeado de idólatras modernos. Dios lo sacó a Abraham. Moisés era un hombre educado, iba a ser
líder grande en Egipto, rey, faraón de Egipto. Pero Moisés escogió liberar, servir a Dios, y Dios lo sacó de Egipto. Dios tiene métodos, maneras sencillas, eficaces para sacar, para liberar del mundo y para liberar del yo. Entonces, no debemos humanamente, carnalmente preocuparnos cómo me voy a desprender, cómo voy a dejar mis estudios, mi trabajo, cómo voy a dejar de vivir en medio de los enemigos que son mis familias, los hermanos. No hay necesidad de preocuparse si comprendemos este mensaje de salvación. Necesitamos fe. Necesitamos creer en la palabra de Dios, que Dios es sabio. Dios solamente al hombre espiritual, al justo, lo libera de las cosas de este mundo. Al hombre carnal no lo puede liberar, porque el hombre carnal va a protestar y se va a volver. Es posible que dejes tu trabajo, tu estudio, tu vida en la ciudad, pero vas a volver, porque has tomado la decisión y has actuado humanamente, carnalmente. Muchos pueden dar experiencia de esto, dar testimonio. El que les habla es uno de ellos. El que les habla 2 veces salió al campo, queriendo cumplir el escrito, creyendo que es el propósito de Dios. Pero las 2 veces tuve que volver a la ciudad, a continuar con el curso de acción de la vida en las ciudades. Entonces, por el fracaso, como le dijo a Pablo, dura cosa es dar goces contra el aguijón, dura cosa es sufrir chascos, desánimos y regresar humanamente, carnalmente. Porque cuando Dios conduce, cuando Dios lleva, cuando Dios libera, no hay regreso. Dios no fracasa. Para Dios todo es posible, pero para el hombre, siempre el hombre va a fracasar. Siempre el hombre va a desanimarse y siempre el hombre va a regresar a su curso de vida antigua. Entonces, Dios utiliza los fracasos para llamar. En la vida cristiana, en la vida espiritual, como hemos visto, no hay fracaso, no hay retroceso. Los obstáculos, los impedimentos, los problemas, Cristo los allana, porque Él es el guía, Él es el maestro, Él es el arquitecto, Él es todo. Por eso el salmista no se equivocó cuando dijo en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pablo no se equivocó cuando dijo, todo lo puedo en Cristo. En Cristo todo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque el hombre espiritual tiene naturaleza divina. Para el hombre espiritual es natural hablar del Evangelio, es natural trabajar para Cristo, es natural amar, es natural ser obediente, es natural tener un carácter perfecto. Todo es natural, no necesita esfuerzo. Es natural brillar, dice. Es natural ser sal de la tierra. Es natural vivir feliz, en paz, en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias. Esa es la vida cristiana en experiencia de la justificación por la fe. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea, Señor.